Ok, en la sesión pasada habíamos trabajado con las fórmulas desde el ítem 1 hasta el ítem 5 y también incluso hemos trabajado con la regla de la cadena. Bien, en particular los ejercicios del 37 al 34 pues son similares a lo que habíamos hecho antes. Lo que hay que hacer es entonces reescribir donde sea necesario la variable independiente como potencias, bien, y luego pues si está en el denominador pasará para el numerador siempre y cuando pues no haya una suma o una resta, bien. De los ejercicios que hemos hecho en la sesión inicial o anterior mejor dicho, pues podemos resolver desde el 37 al 43. Para la regla de la cadena pues en el 65 aunque bueno, de aquí veo que vamos a saltar del 43 y no veo el 44 por acá. Bueno, hemos saltado un poco, ¿no? Bien, hasta aquí todo bien. Vamos con este ejercicio acá. Podemos aplicar regla de la cadena, donde esta expresión es la interna y x al cubo es la externa. Bien, aquí nuevamente podemos utilizar como interna 5 menos 3x al cuadrado y la externa será un medio. De manera similar, desde el 60 hasta el 64 podemos hacer lo mismo. Vemos que todas estas expresiones que están acá pueden hacerse con regla de la cadena, ¿ok? Incluso en la 83 y llegamos al ejercicio 84, que es diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos entonces a resolver el ejercicio 84. Lo que hay que hacer entonces es saber cómo visualizar el ejercicio para aplicar estas fórmulas que tenemos acá, incluyendo la regla de la cadena. Bien, en el ejercicio 84 tenemos f de r igual a r al cuadrado, en este caso la r es el término independiente, r al cuadrado menos 3 sobre la raíz de r al cuadrado menos 4. Bien, ok, entonces ¿quién es la derivada de f de f con respecto a r? Será, observa que ahora aquí tengo una fracción en la cual en el numerador depende de r y en el denominador también, ¿ok? Entonces yo puedo tratar esto como si fuese el caso del ítem 7, es decir, tengo una función que depende de la variable independiente y una función que depende de la variable independiente tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la derivada según esta ley o esta fórmula es el de abajo sin derivar por el de arriba derivado o, como me gusta a mí, derivada de arriba entre el de abajo sin derivar. Fíjate que esto se puede conmutar, ¿de acuerdo? Puedo colocar primero la derivada del de arriba y luego el de abajo sin derivar. Me gusta hacerlo así porque digamos que es más sencillo decir derivada del primero, segundo sin derivar, menos, según la fórmula, primero sin derivar. Es como derivar el primero y luego en el segundo paso no derivarlo. En el primer paso no derivar el segundo y sí derivar en el otro paso, ¿ok? Es lo que estoy haciendo. Derivada del primero, segundo sin derivar. Cuando hablo del segundo hablo del denominador, ¿ok? Menos primero sin derivar, derivada del segundo. Es lo que dice esto, solo que aquí está conmutado a las dos primeras. Me gusta decirlo como lo estoy diciendo porque es más fácil hacerlo, ¿ok? Es decir, uno lo piensa como primero derivamos el primero y después no lo derivamos y cambiamos la derivada con el segundo y pues es más sencillo. Esto sin olvidar que en la fórmula dice que ahora hay que dividir entre el cuadrado del denominador, ¿ok? El cuadrado del denominador. Entonces, progresivamente podemos ir resolviendo y acomodando lo que sea necesario, ¿ok? Nos enfocamos inicialmente en que si podemos hacer alguna operación algebraica la hacemos y si hay que hacer una derivada la hacemos y si no se puede, pues hay que acomodar
antes de hacer la derivada. Por ejemplo, aquí tenemos una primera derivada. Sería derivada del primero, como es la derivada de una resta, es derivada del primero, que sería 2r. Recuerda que la derivada ahora es con respecto a r. Entonces, colocamos el mismo exponente, colocamos la misma base y al exponente le restamos 1, según la fórmula 5, ¿ok? Menos la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0, según la fórmula 1. Entonces la derivada de esta resta es solamente la derivada del primero, ¿bien? Multiplicado por la otra expresión que no estamos haciéndole una derivada, así que queda tal cual. Menos una expresión que no tiene derivada, queda tal cual. Y ahora hay que hacer esta derivada. Pero esta derivada, fíjate que tiene una composición. ¿Cuál es la composición? Vamos a reescribirlo entonces. Esto es r cuadrado menos 4 elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y allí estamos aplicando una derivada. Vamos a escribirlo así para entender que hay que hacer una derivada con una regla de la cadena, donde la función exterior la pensamos como x a la 1 medio, ¿ok? Y la interior como como f de x igual a r a x al cuadrado menos 4, ¿ok? En vez de la x pude haber escrito una r, pero bueno, no importa. Recuerda que la derivada de esta expresión sería g' de x igual a 1 medio de x a la menos 1 medio, ¿ok? Porque es la de una fracción. Bueno, no me dejan ahí escribir, menos 1 medio. Bien, acá se cancela el cuadrado con la raíz y queda r cuadrado menos 4, ¿ok? Lo que debemos hacer ahora es simplificar y además pues aplicar esta regla, ¿ok? Sería, vamos a escribirlo así, 2r raíz de r cuadrado menos 4 menos r al cuadrado menos 3, vamos a darlo así por ahora, y ahora vamos con esta derivada. Recuerda, esta es la derivada de una potencia, ¿bien? La derivada de una potencia, coloco el exponente, dejo la misma base y le resto 1 al exponente. Sería 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Pero como lo que está en el dentro no es x, sino que es una función interna, se debe multiplicar inmediatamente por la función interna. Recuerda, cuando no es una x, sino que tengo una función interna, inmediatamente hay que multiplicar por la derivada de la función interna. Que no se nos olvide eso. Ok. Abajo, r cuadrado menos 4. Y ahora seguimos. Esto es. Ok, vamos a reescribir esto, ¿no? Tengo 2r raíz de r cuadrado menos 4 menos, aquí observa lo siguiente. Esta expresión es una raíz negativa sería, lo colocaríamos en el denominador y sería 1 medio, que es una raíz, ¿ok? Entonces, arriba que nos queda, arriba nos va a quedar r cuadrado menos 3 y la derivada de esta expresión, que ya debemos saber es derivada del primero menos derivada del segundo. El segundo es 0 y del primero es 2r, ¿de acuerdo? En el denominador tenemos el 2 y esta expresión que tiene signo negativo aquí en el exponente va hacia abajo, pero cuando esté hacia abajo queda 1 medio, que es la raíz, ¿ok? Raíz de r cuadrado menos 4 entonces. Dividido entre r cuadrado menos 4. Seguimos entonces. Esto sería, vamos a cancelar aquí este 2. Utilizaré otro color, ¿bien? Este 2 con este 2, ¿ok? Y ahora pues hago la suma. Sería esta expresión multiplicado por este denominador. Quedaría 2r cuando se multiplica, como es la misma expresión, se elimina porque queda el cuadrado, ¿ok? Se elimina la raíz, menos esta expresión que está aquí,
que es r cuadrado menos 3 por r, ¿ok? Y en el denominador, ¿qué nos va a quedar? En el denominador nos queda esta expresión que va a quedar en el denominador del numerador, con la doble c se multiplica con el de abajo, ¿ok? Pero fíjate que es el mismo elevado a la 1 medio y aquí es elevado a la 1. 1 más 1 medio sería 3 medios. Entonces esto es r al cuadrado menos 4 a la 3 medios, ¿ok? Y seguimos simplificando. Aquí puedo sacar factor común r y nos quedaría entonces r multiplicado por 2r cuadrado menos 8, ¿ok? Menos r al cuadrado más 3. Aquí lo que ha hecho este negativo multiplicar a cada uno de estos. El r lo he sacado factor común, r es factor común, pero debo multiplicarlo de dentro por el 2. Todo esto entre r cuadrado menos 4 a la 3 medios, ¿ok? Aquí entonces nos queda r por r cuadrado menos 5 entre r cuadrado menos 4 a la 3 medios, y con eso obtenemos la derivada de la expresión inicial. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Acá hemos logrado aplicar la regla 7, porque tenemos una expresión que es una fracción, y en medio de la resolución tuvimos que usar también la regla de la cadena. Estos ejercicios parecen largos y cuando están escritos parecen complicados, pero realmente lo que hay que hacer es tener mucho cuidado al escribir, ¿ok? Y mucho cuidado en seguir adecuadamente la regla. Si tienes cuidado en escribir, si aplicas la regla como debe ser y luego para cada una de las derivadas aplicas nuevamente lo que debe ocurrir y sigues copiando las expresiones que son invariantes, pues entonces puedes hacer el ejercicio de manera óptima, ¿de acuerdo? Bien, en el ejercicio del 85 al 87 también se aplicará la regla número 7, ¿de acuerdo? Pero como ya lo hemos hecho en este ejercicio, que de hecho es más complicado que los otros, pues esto lo dejamos para que lo resuelvan ustedes, ¿bien? Ok, si seguimos entonces, en el ejercicio 70, pues podemos reescribirlo como una potencia y aplicamos regla de la cadena. Aquí aplicamos regla de la cadena y vamos a resolver el 72, que sí parece distinto, ¿no? En el 72, fíjate que a pesar de que hay una multiplicación de expresiones, por lo cual resulta otro polinomio, yo puedo hacer esa multiplicación, pero también puedo aplicar la regla 6. He dicho anteriormente que es más fácil aplicar la multiplicación y luego aplicar la regla de la suma, y efectivamente considero que es así, pero vamos a hacer este ejercicio en particular para ejercitar el ítem 6, de acuerdo, de las fórmulas. Es decir, vamos a hacer esta derivada por la derivada de una multiplicación. A pesar de que podemos fácilmente aplicar el producto de polinomios y obtener un polinomio y hacer la regla de la suma para su derivada. Pero bueno, esto no es lo que vamos a hacer. Entonces, en la regla de la derivación, fíjate que la regla es casi lo mismo que hacemos en el numerador de la regla del cociente. Bien, con la diferencia de que aquí hay un signo más. Ustedes dirán, bueno, pero no parece. Pero sí, mira, fíjate que este primer término es exactamente el mismo que está aquí. Y este primer término de acá es el segundo. La diferencia está en que aquí ambos tienen signo positivo, mientras que aquí pues hay un signo negativo en el medio, ¿ok? O sea que a pesar de que está escrito de esta forma, pues lo que se hace acá es derivar uno, el otro no, y así sucesivamente. De manera similar que lo hago con el del cociente, a mí me gusta hacer esto, pues siguiendo la misma regla que en el numerador. Primero derivo el primero, el segundo sin derivar, luego el signo, que es más en este caso, primero sin derivar por derivar el segundo. Esto es equivalente a esto, ¿de acuerdo? Igual lo hice aquí. Derivada del primero, segundo sin derivar, pero aquí recuerdo que es un negativo, ¿ok? La diferencia en este con el cociente es la siguiente forma. Primero, yo derivo la primera expresión, dejo el segundo sin derivar, ¿ok? Y ahora, si fuese el cociente, colocaría un negativo, pero no, aquí es el producto, así que coloco un positivo.
Y si fuese el cociente, luego de hacerlo, por supuesto, debo dividirlo entre el cuadrado del denominador. Aquí, por supuesto, no hay que hacer nada. Simplemente derivo el primero, el segundo sin derivar, por el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Lo que estoy haciendo yo es lo que dice aquí, solo que yo lo hago en otro orden, ¿de acuerdo? Por conmutatividad y... Bueno, por conmutatividad yo puedo hacer esto, conmutatividad de la suma y el producto. Bien, ahora pasamos a derivar. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de esta expresión. Voy a hacerla directamente ya que hemos practicado un poco, ¿no? Sería, recuerda, la derivada del primero, y la derivada del primero es 4 por 2, que recuerda, la constante se deja, y la derivada de x al cuadrado sería 2 por x, 2 menos 1, que es 1, o sea 2x. Sería entonces 8x la derivada. De nuevo, la derivada de esto es, dejo el 4, bajo el 2, 2 por 4, 8, ¿ok? Y al exponente le resto 1, o sea 8x. Y la derivada de una constante por x es la misma constante, siempre. Cuando sea x, nada más, o sea la variable independiente. Coloco la misma expresión, porque esta no la vamos a alterar por derivadas, ¿ok? Misma expresión aquí también, 4x cuadrado menos 1 medio de x. Y acá derivo. La derivada aquí sería derivada de 9x, que es 9, y la derivada de 8, que es 0, por ser una constante. Aquí es 9 entonces. Bien. Y pues esa es la derivada. Podemos desarrollar esto y reescribirlo. Pero justamente aquí está el problema, ¿no? Lo que digo es que si yo hago esta regla por el producto, entonces me queda así. Si quiero simplificar, entonces tendría que hacer producto de polinomios acá. Aquí tendría que multiplicar la constante por el polinomio y luego sumarlo. Este proceso es más largo que hacer la multiplicación desde un principio y luego derivar. Porque si hago la multiplicación desde un principio me va a quedar un polinomio y al derivarlo, pues la derivada va a quedar simple, ¿de acuerdo? Va a ser lo más simplificado posible. Mientras que acá hay que hacer la multiplicación de un polinomio y como extra, pues multiplicar esto y luego sumarlo, ¿ok? O sea que es más largo hacerlo por el producto, luego simplificar, que simplificar y luego derivar. ¿Bien? Es una de las razones por la cual no hago estas expresiones por regla del producto, porque hay que simplificar al final. Bien, vamos a dejarlo así para no tardar tanto tiempo en el vídeo, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar al siguiente. Por ejemplo, puedo hacer el ejercicio, digamos, 78, que se torna un poco más complicado. Bien, en él me doy cuenta que hay expresiones que son compuestas y por lo tanto vamos a aplicar tanto la propiedad del producto como de la composición de derivadas. Bien, quise decir derivada de la composición. Bien, producto, derivada del producto, derivada de la composición. Ok, entonces, en este caso, la derivada de x viene dado por, tengo un producto, aquí hay un producto, ¿de acuerdo? Entonces la regla del producto es derivada del primero, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Como hemos estado iniciando, no he querido hacerlo directamente, ¿de acuerdo? Pero más adelante, pues las derivadas van a ser más rápidas. Otra cosa que hay que observar es que nosotros pudiésemos resolver estos productos notables, pero van a ser expresiones muy largas, es decir, que nos tardaríamos bastante en desarrollar el producto notable y luego hacer la multiplicación. Bien, en este caso, cuando tengo exponentes,
pues lo más sencillo sería derivar, porque al derivar el exponente se van simplificando un poco. También nos van a quedar al final exponentes complicados de desarrollar con productos notables, pero lo vamos a dejar así por el momento, ¿ok? Y de hecho en sus resoluciones también pueden dejarlo así. Lo que vamos a hacer es más bien simplificar si se puede al final. Bien, entonces con esta derivada ya estamos acostumbrados a que tenemos una expresión dentro, aquí, esta es la expresión interna, bien, y la externa sería el x, es como si aquí donde está el paréntesis quitaras todo esto y colocaras un x, ese es el x a la 4. Derivamos esto como si fuese entonces x a la 4. La derivada de x a la 4 sería 4x al cubo. 4 en vez de la x, 3x al cuadrado menos 5 al cubo, ¿ok? Pero como estoy derivando, no estoy derivando x a la 4, sino esta expresión que tiene una expresión interna, entonces esta es la derivada como si fuese x a la 4, pero con la expresión interna en el lugar de la x, y siempre debo multiplicar por la derivada interna. Eso es lo que nos dice la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Si no coloco esta parte, que es la derivada de la interna, pues la derivada está mal hecha, ¿de acuerdo? Siempre que sea una composición, derivo como si la parte interna fuera la x, escribiendo en su derivada la parte interna, e inmediatamente debo multiplicar por la expresión, por la derivada de la expresión interna. Bien, seguimos. Luego de hacer la derivada de lo que está entre el corchete, pues vamos a escribir la siguiente expresión que no es alterada por una derivada, ¿ok? Sigo escribiendo la siguiente expresión que no está alterada por derivada, y ahora vamos con esta derivada. Nuevamente aquí hay una derivada por regla de la cadena. Tengo como si fuese x al cubo, pero en vez de x una expresión interna. Derivo como si fuese x al cubo, entonces sería 3x, pero en el lugar de la x coloco la expresión interna al cuadrado, porque voy a restarle 1 al exponente por la regla de la potencia, y como tengo una expresión interna debo multiplicar inmediatamente por la derivada de la expresión interna, ¿ok? Esta es entonces la derivada, que aún no hemos terminado porque aquí tengo una derivada, ¿ok? Ahora, podemos observar lo siguiente. Fíjate que vamos a utilizar un color para resaltarlo. Fíjate que este término y este término son comunes aquí. Este se repite aquí y este se repite aquí. Yo puedo sacar factor común ese término elevado a la potencia más pequeña, ¿ok? Más pequeña, porque la más pequeña es la que es común, ¿ok? Entonces, haré lo siguiente. Bueno, voy a derivar primero. O bueno, voy a sacar el factor común para simplificar un poco. Tengo esta con esta, la más pequeña es al cubo, ¿cierto? Al cubo. Muy bien. También tengo esta, 2x al cuadrado más 1. Y aquí la más pequeña es al cuadrado, ¿ok? Voy a colocar aquí un corchete para colocar todo lo que queda dentro. Fíjate, me va a quedar sacando esta. He quitado este completo porque tiene exponente 3, me va a quedar el 4. Multiplicado por esta derivada. ¿Pero quién es esta derivada? Esta derivada es la derivada de la resta. El segundo término es una constante, pues se hace 0. Y del primero sería 6x, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me ha quedado es, he quitado este, aquí está, factor común, queda el 4, queda la derivada de esto, que es 6x, como he dicho, y de este término he quitado 2, me queda 1. O sea, 2x al cuadrado más 1, ¿ok? Luego viene el signo positivo, y vamos con esta expresión ahora. De la primera expresión es la que está aquí. He sacado 3 y aquí están 4. ¿Cuántos quedan? 1. El 3, ¿ok? Y ahora en esta expresión la he sacado completa. Así que ya no está. Y ahora vamos con esta derivada. La derivada de esta expresión sería derivada del primero, que es 4x, ¿cierto? Sería 2 por, bajo el exponente, 2 por 2, 4, x a la 2 menos 1, 2 menos 1, 1.
o sea, 4x. Del segundo es 0, ¿ok? Porque es una constante. Entonces, esta es la expresión. Fíjate que he logrado así obtener con la simplificación pues expresiones más manejables dentro del corchete, ¿ok? Dentro del corchete, que de hecho puedo manipular. Esto sería 24, bien, 4 por 6, 24 por 2 serían 48. 48x al cubo. Lo que estoy haciendo es multiplicar estos dos, multiplicarlo por el 2 y multiplicar las variables, ¿ok? Ahora multiplico toda esta expresión por 1, que serían 24x. Bien. Lo mismo voy a hacer acá. Sería 3 por 4, que es 12. 12 por 3 serían 36. Y x cuadrado por x sería x al cubo. Menos 5 por 12. 5 por 12 sería 60. 60x, ¿ok? En este caso. Así esto es 13x al cuadrado menos 5 al cubo por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora pues acomodo esto. Sería, esto tiene el signo positivo, serían 84 x al cubo. Y los términos lineales serían menos 36. Si quisiera simplificar un poco más, puedo sacar factor común la x de acá, ¿ok? X por 3x al cuadrado menos 5 al cubo por 3x al cuadrado más 1 al cuadrado por, de hecho aquí puedo sacar factor común un número, pero no lo he hecho. Vamos a darlo así, ustedes pueden simplificarlo un poco más. Aquí x al cuadrado menos 36. Bien. Quizás se pueda simplificar más este término que está aquí, ¿ok? Se los dejo como tarea. Bien, y con eso pues hemos resuelto este ejercicio. Todos los demás ejercicios entonces podemos hacer de manera similar. Aquí, por ejemplo, esto pareciera la regla de una división, pero también puede, además de hacerse de esa forma, también se puede hacer como la regla de un producto. Bien, reescribiendo esto como raíz de 4 menos 3x por t a la por t, ¿ok? Que esto es t a la menos 1, se puede reescribir como t. Bien, entonces todos los demás siguen siendo similares, ¿ok? En particular acá, creo que sería interesante hacer el ejercicio 90. Todos los demás son similares a lo que ya hemos hecho anteriormente. Para el ejercicio 90 tenemos f de w igual a w menos 3 entre w más 2 al cuadrado. Pudiésemos escribir esto como una potencia de numerador entre potencia del denominador, pero creo que no es lo recomendable. Bien, pues sería más fácil derivarlo así, tal como está. La derivada de esta sería, ahora la expresión interna es todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Y la externa es como si aquí tuvieses una x, x al cuadrado. La derivada entonces sería 2, la derivada de x al cuadrado, que es 2x, pero en lugar de x coloco la expresión interna, ¿ok? Y ahora hay que multiplicar por la derivada de la expresión interna. Siempre que se tenga una expresión interna, se deriva como si esa expresión interna fuese x y luego se multiplica inmediatamente por la derivada del interno, ¿ok? Sería esto. Esto lo traté como si fuese x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. 2 en lugar de x, la expresión interna, pero enseguida multiplico por su derivada. Y ahora pues hay que proceder. Esto es 2 por w menos 3. Puedo quitar el paréntesis ya que esto está en una expresión racional, ¿no? Multiplicado por la derivada de esto sería, según la regla del cociente, que ya hemos aplicado anteriormente, es derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por derivada del segundo. Todo esto dividido entre
el denominador al cuadrado. Bien. Esto es igual a 2 por w menos 3 entre, fíjate que aquí tengo w más 2 y aquí w más 2 al cuadrado. Entonces esto lo puedo reescribir como w más 2 al cubo. Lo puedo escribir así. Y multiplicar por todo esto que está aquí. Es decir, este denominador lo he multiplicado por este denominador directamente. Y voy a multiplicar por el resultado de esto que está aquí. ¿Ok? Voy a colocarlo entre corchetes. La derivada del primero sería derivada de x, que es 1. Perdón, derivada de w con respecto a w, que es 1. Y derivada de menos 3 o de 3, que es 0. La derivada de esto entonces es 1. 1 por esta expresión. 1 por esta expresión. Lo voy a escribir para que se vea, ¿no? Aquí tengo w menos 3, que no se deriva. Y la derivada de w más 3 con respecto a w sería, la del primero sería 1 y la del segundo sería 0. O sea que también aquí queda 1. ¿Bien? ¿Qué queda entonces? Fíjate, este 1 no hace nada allí. Realmente lo escribí para que se vea, ¿no? Se puede simplificar w menos w y quedaría 2 más 3. O sea, 2 más 3 que es 5. Y 5 por el 2 sería 10. Lo que nos queda entonces es 10 por w menos 3 dividido entre w más 2 al cubo. Y esa es la derivada.